Hilo Yakutia. Hola a todas. Quiero compartir algunas historias espeluznantes o extrañas que conozco. Algunas historias las contarán mis familiares, principalmente mi abuelo, o mis conocidos. También me he encontrado con algunos incidentes inexplicables en mi vida. También escribiré algunas historias que han sido publicadas en el periódico local. En algunas historias puede haber algunos momentos para extranjeros. Trataré de explicarlos. No cambié nada en las historias. Si hay alguna distorsión es porque escuché o leí estas historias hace mucho tiempo y mi memoria podría distorsionarlas. Espero que disfrutes las historias. También lo siento por el mal inglés. No escribí texto grande y completo por mucho tiempo. Información básica de la República de Shakhat, Yakutia, ubicada en el lejano oriente de Rusia. El tema más grande de la Federación Rusa en términos de área. Sin embargo, la densidad de población es una de las más bajas de Rusia, alrededor de 1 millón de personas. El invierno es largo y frío, temperatura media en diciembre y enero alrededor de -50 grados. El verano es corto, caluroso y seco, temperatura media en junio y julio superior a 35 grados. Acerca de la región, los rusos étnicos, alrededor del 40% de la población, son cristianos ortodoxos. Los Shakhat, Yakuts, alrededor del 50% de la población, en su mayoría tienen una versión yakutia de la fe, tengri y chamanismo, alguien sincrético tendris con la ortodoxia. También hay la cultura sibérica como Evet, Evek, Yukagrit, Dokan, etc. No sé mucho sobre su cultura. Shakhat, Yakut, es una nación turca con algunas influencias mongolas y tungúsicas. Tumba del chamán, historia del abuelo. Seerer, alrededor de 7 años, decidió ir a dar un paseo por el bosque con su amigo, ir más allá de lo habitual. Pronto se encuentra con una estructura extraña, como está en la imagen relacionada. Es la tumba de un chamán. Al principio se asustan, pero deciden investigarlo. Las cosas del chamán se encuentran cerca de la tumba, como la pandereta de un chamán, Grif. Poco a poco el miedo se desvanece y empiezan a jugar con esas cosas. Deciden que sería bueno mostrar cosas nuevas y geniales a otros niños en el pueblo. De vuelta en el camino al pueblo, en el camino de regreso a un pueblo, vieron a un jinete a caballo que se dirigía hacia ellos. Ese era el jefe de la aldea. Miró las cosas de los niños y preguntó de dónde las sacaron. Los niños le dijeron cómo encontraron las cosas. El jefe se enojó y elaboró algunos movimientos de UFC en ellos. Urgentemente se los llevó a sus padres en el pueblo. Se los lleva a sus padres y les dijo lo que pasó. Los padres también se enojaron y prácticamente algunos movimientos de UFC con ellos. Decidir qué hacer. Había una mujer chamán, Udagan, en el pueblo vecino. Fueron a este pueblo, a acercarse a ella y empiezan a mostrarle lo que pasó. Udagan dice que sintió que se acercaba de antemano y que se debe preparar un ritual si no quieren que los niños se metan en serios problemas. La mujer se prepara para el ritual y les pide que salgan a la calle. Después de un tiempo, Udagan sale de su casa y comienza a hablar. Dice lo que puede. Deberías poner las cosas en su lugar y pedir perdón. Entonces entenderás si el chamán te perdonó o no. Hizo todo lo que ella dijo. Al día siguiente, el amigo del abuelo se despierta y descubre que ya no puede hablar. A partir de ese día se quedó mudo. Vivió una larga vida. Los médicos y curanderos intentaron curarlo, pero todos los intentos fueron infructuosos. Hombre extraño, historia del abuelo. Ser él, alrededor de 9 años, jugaba con sus amigos en el bosque cerca de su pueblo. Se estaba haciendo bastante tarde. La campaña se va a casa. El abuelo va solo a su casa. En el camino se encuentra con un extraño anciano delgado y alto. El abuelo no reconoce a esta persona. Una persona extraña se acerca al niño y le habla.
¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Vete rápido a casa. Tu hermanita te extraña. Tu abuela va a cocinar tus panqueques favoritos. Tus padres terminaron su trabajo y se están preparando para cenar ahora. El hombre extraño se fue más adelante en el camino. El abuelo pensó que era un amigo de la familia que vino de visita de un pueblo vecino. Regresó a su casa y ve que todo está tal como dijo esa persona. Comenzó a preguntar por esta persona. La familia dijo que nadie vino a ellos hoy. El abuelo contó cómo conoció a este hombre y describió su apariencia. Los padres y la abuela estaban muy asustados. Las descripciones de este hombre coincidían con las del abuelo de mi abuelo, mientras murió hace mucho tiempo. El abuelo de mi abuelo era un chamán oscuro, además era un chamán voraz. En la religión Sakar hay dos tipos de chamanes blancos y chamanes oscuros. Los chamanes blancos están sirviendo a los dioses Aid. En su mayoría dan bendiciones y curan a las personas. El chamán oscuro, Oyun, era como un Jedi, es decir, podía usar las fuerzas tanto del mundo superior como del mundo inferior. Pero si Uyui no podía hacer frente a los habitantes del mundo inferior, entonces tomaron el control sobre él y se convirtió en Simetkin Oyun, chamán voraz. Los chamanes voraces están obsesionados con dañar a las personas, principalmente a sus familiares. Este evento ocurrió a finales del año 1940. Pocas semanas después, murió la abuela de mi abuelo. Pronto, los padres de mi abuelo murieron de hambre y enfermedad a causa de la guerra. Mi abuelo y su hermana fueron enviados a un orfanato donde más tarde sus familiares los sacaron y los criaron. Pesca, historia del abuelo. Serer, alrededor de 25 años, ir a encontrarse con su viejo amigo que vive en otro Ulu, región de Yakut. Conocerlo, celebrar y beber un poco de vodka. Decidieron ir a pescar en un lago local mañana. Al día siguiente llegaron a este lago. Empezaron a pescar. No pescaron. Pocas horas después, todavía no pescaron. El abuelo se enojó. ¡Qué lago de mierda! ¿Hay algún pez aquí? El amigo del abuelo se puso nervioso. Yo no me atrevería a decir eso. Conoces las reglas. Debes pedir perdón. ¡No! Creo en Lenin y en el Partido Soviético, no en supersticiones. Es tu elección, pero yo sería más cuidadoso si fuera tú. En la región de Sakar, el respeto a la naturaleza es una de las cosas más importantes. Cuando salgas de la naturaleza, no debes hablar fuerte, beber, divertirse y tirar basura. Además, no debes insultar el lugar donde estás, donde el espíritu de este lugar puede escucharte y se enoja. Llega la noche, abuelo y su amigo acostados en sacos de dormir a la orilla del lago. Tarde en la noche, a través de un sueño, el abuelo siente que alguien lo está arrastrando lentamente hacia el lago. Intenta despertar a su amigo que duerme a su lado, pero no puede moverse ni hablar. El lago se acerca cada vez más, el agua le toca los pies, el agua le llena la cintura. El abuelo reúne todas sus fuerzas y comienza a llorar. La parálisis desaparece inmediatamente. No hay nadie en la orilla del lago. Se le acerca a un amigo y le pregunta qué pasó. El abuelo cuenta lo que pasó. ¡Qué tonto! Te lo dije a ti, tienes suerte. Si quisiera matarte, no tendría ninguna posibilidad de salvarte. Desde entonces mi abuelo dejó de dudar de las presencias de poderes sobrenaturales, pero siguió siendo un verdadero comunista. Viejo establo, historia del abuelo. Ser yo, verano de 2017. Sentarse y mirar televisión. Los padres están en el trabajo. La abuela está preparando la comida. El abuelo está afuera haciendo trabajo al aire libre. Se siente bien. Un abuelo asustado irrumpe repentinamente en la casa. Dijo que no nos acercáramos a los establos bajo ninguna circunstancia. Llamó a los padres. Después de un rato, cuando se calmó, nos contó lo que pasó.
Ser él. Hace unos minutos. El abuelo va al establo. Las vacas se han ido a pastar, así que el establo está vacío. Decide limpiar el establo. Se dirige hacia un antiguo establo abandonado donde se guardan herramientas y comida para las vacas. El abuelo entra y empieza a buscar las cosas. De repente, escucha un gruñido o un silbido desde la esquina más alejada. En la esquina más alejada, el abuelo ve la silueta de un niño muy delgado, con ojos brillantes, con una forma de cabeza extraña. El abuelo se congela de miedo. Cuando él está parado ahí, un palo pasa a remover el alimento del ganado alrededor de su mano. Lanza un palo hacia la cara del niño. Se escucha un grito silencioso. El abuelo corre hacia la salida, cierra la puerta del granero, bloquea la puerta y las ventanas. Después de su historia, el abuelo llamó a algunas personas. Varias personas llegaron a la casa a última hora de la tarde. Me enviaron a mi habitación en el segundo piso de la casa. Después de las conversaciones de la gente, sale. Me prohibieron salir y me dijeron que me fuera a la cama. Al día siguiente, todo fue como siempre. El abuelo se negó a decir lo que pasó. Solo dijo que todo estaría bien de ahora en adelante. Tengo una versión que podría ser... En la mitología de Sagar existe un espíritu maligno llamado Becerro Demonio que mata al ganado, principalmente terneros, y se alimenta de su energía vital. Por lo general, aparece como un niño con piel de vaca y emite gritos como el mugido de una vaca. Por lo general, para detenerlo, la gente llama a los chamanes u otras personas. Leí en alguna parte que para exorcizar un espíritu es necesario que la persona que lo notó primero lo perfore con un cuchillo y luego el espíritu maligno desaparecerá. Historia de un compañero de clases de mi hermano mayor, ser él, alrededor de 17 años, otoño de 2005. Decidió ir solo a cazar patos. Viene al lugar, dispararle a algunos patos. A última hora de la tarde recoge sus cosas. Escucha algo de ruido en los arbustos cercanos. Demasiado oscuro, no se ve nada. La fuente de ruido se acerca. El joven empezó a ponerse nervioso. ¿Quién está ahí? Cesó el ruido. Aumentó el miedo. Escuché en alguna parte que cuando comienza una actividad sospechosa debes decir: si eres humano, ven aquí y habla. Si no eres humano, entonces vete. Pero él no era una persona inteligente. También tenía mucho miedo en ese momento. Si eres humano, vete. Si no eres humano, ven aquí y habla. Se despertó por la mañana en un bosque cercano. Todo el cuerpo estaba enfermo, por todas partes rasguños y abrasiones. No recuerda nada de lo sucedido después de su discurso. Regresó a su campamento. Desaparecieron los patos muertos. Las cosas del campamento estaban muy dañadas. Fue a casa. La gente dijo que periódicamente tiene ataques de pánico y pesadillas. Después de la escuela fue a Yakut. No sé sobre su destino después. No soy OP, pero también tengo una historia. Estar en algún lugar de Altai. Bisabuela entre las únicas personas en ese momento en la familia que disfrutan de la alfabetización y la educación. Lo usa para realizar abortos para personas desesperadas en privado, imaginando desde finales de los 40. Lo hace durante muchos años. Usa una habitación de su casa. Mi hermano, que la conocía, dice que la habitación estaba constantemente muy fría, extraña. La visita, ella le pide que vaya a buscar algo de allí, lo que lo hace sentir un poco incómodo. Ve a un hombre alto, de pie, completamente pálido, cubierto de cadenas y sangre, parado en medio de la habitación. Mientras mi hermano parpadea, el hombre desaparece en la nada. Tanka, ser yo, alrededor del 15 de enero de 2013, medianoche, 50 grados. Necesito hacer caca. Salir, fui al baño, café, se siente bien. Tomar alrededor de 5 o 10 minutos. La conversación se escucha cerca. No se puede desarmar las palabras. Están hablando
Emi Spot. Tal vez algún alcohólico totalmente está hablando cerca del patio. Mi trasero se está empezando a congelar. Es hora de regresar. Salir del baño. No hay nadie alrededor. Solo unos pocos de mis propios caballos están cerca en su establo mirándome. Extraño. ¿Cómo desaparecieron tan rápidamente estas personas? Después de todo, acababan de hablar entre ellos hace unos segundos. Recuerdo que ahora es el momento de Tanka. Empezando a recordar un ritual, se me pone la piel de gallina. De acuerdo con las costumbres Yakut, en la noche del 13 al 14 de enero, a la noche del 18 al 19 de enero, llega el momento de la adivinación, Tanka. Según la creencia, en ese momento el dios del destino de Tankashkash, Toyok y otros espíritus están más cerca del mundo humano, y es en ese momento que las predicciones son las más precisas y verdaderas. Algunas predicciones pueden ser bastante peligrosas si es incorrecto realizar un ritual. Puede provocar lesiones físicas o mentales o incluso la muerte. Por ejemplo, si quieres saber sobre tu futuro, puedes escuchar lo que dicen los caballos. La gente se escondió en un establo y esperó a que los animales hablaran en lenguaje humano, prediciendo el destino de sus sueños y su conocimiento. Cabe destacar que si los caballos notan la presencia de las personas, las matarán. Anciano. Un anciano vivía cerca del río, tenía unos 90 años, pero todavía estaba en buena forma física. Una vez fue a un río por agua. De repente le dolió el corazón, se cayó y murió. Han comenzado los preparativos para el funeral. De repente, mientras se preparaban, el anciano se levantó y volvió a la vida. Todos estaban muy asustados, pero luego se calmaron y comenzaron a preguntar qué pasó. Empezó a contar. Cuando caminó hacia el río, su corazón comenzó a doler. Luego su cabeza comenzó a dar vueltas y perdió el conocimiento. Después de un tiempo, se despertó en un lugar desconocido. Estaba de pie sobre una superficie rocosa plana. Había niebla por todas partes y no se veía nada. De repente, una voz profunda y poderosa resonó desde arriba. Dijo nombre, apellido, patrónico y preguntó si ese era su nombre. El anciano respondió que el nombre y el apellido son correctos, pero el patrónico es ligeramente diferente. Hubo un silencio por un mientras. Entonces la voz desde arriba preguntó si el anciano trabajaba como piloto. El anciano se sorprendió y dijo que no. Trabajé toda mi vida como albañil, luego como chofer, pero ahora estaba jubilado. Sonó una voz furiosa desde arriba, dirigiéndose a otra persona. ¿Qué persona me mandaste? Pedí un piloto, no un jubilado, hombre. Traigan a este buen hombre de vuelta. Entonces el anciano se despertó mientras se preparaba para el funeral. Unos meses después, ocurrió un accidente aéreo en Yakutia. Una de las víctimas fue un piloto cuyo nombre y apellido coincidían con el nombre del apellido del anciano. Solo los patriónicos eran ligeramente diferentes. El anciano vivió varios años más y luego murió por causas naturales. (1945) Final de la Segunda Guerra Mundial. La esposa estaba esperando a su esposo de la guerra con su hijo y su anciana madre. Pasa el tiempo, muchos soldados regresan al pueblo, pero su esposo no. Al mismo tiempo, ella no recibió una carta sobre su muerte. Ella fue a un chamán ermitaño local para averiguar dónde está su esposo. El chamán realizó el ritual. El chamán tampoco sabe dónde está el hombre, ya que no es visible ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos. Algún tiempo pasa. Un día, el mismo chamán entró en la casa de la mujer con una expresión ansiosa en su rostro. Dijo que su esposo vendrá a visitarla esta noche. La mujer debe cocinarle sus platos favoritos y hablar con él. Entonces, él se irá. Pero ella no debe tocarlo, de lo contrario, habrá un gran problema. Una mujer trató de preguntarle a un chamán qué significa todo esto. El chamán dijo que tenía prohibido hablar más de eso. Luego salió de la casa. Está cayendo la noche.
alguien está tocando la puerta. La mujer abrió la puerta y allí estaba su esposo. El esposo se veía sucio y pálido, vestía un impermeable grande y viejo. La mujer recordó las palabras del chamán, no lo tocó. Ella y su madre comenzaron a poner la mesa. El hombre se sentó a la mesa y comenzó a comer. La esposa le hizo preguntas, pero él no respondió. Por el ruido, el hijo se despertó, vio a su padre, corrió hacia él para ayudar a su padre a quitarse el impermeable y luego colgarlo. Después de quitarse una capa, todos vieron que el hombre vestía un uniforme militar sucio y desgarrado. Se veían agujeros de bala y muchas heridas en su cuerpo. El hombre se levantó de la mesa y comenzó a acercarse a la mujer y a su hijo. Una abuela anciana se interpuso en su camino. Grita a la mujer y a su hijo que se escapen. Ella lo detendrá. Corrieron hacia afuera, ir a los vecinos y explicar la situación. Un grupo de lugareños se reunieron pronto. Fueron a examinar la casa. Dentro de la casa encontraron una anciana muerta. El rastro de horror inexplicable estaba impreso en su rostro. El soldado no fue encontrado. Mi abuela dijo que su madre tenía mucho miedo a las tormentas eléctricas y los relámpagos, y siempre las encerraba a ella, sus hermanos y hermanas en un granero cuando hacía mal tiempo. Todo comenzó hace mucho tiempo, antes de que naciera mi abuela, cuando mi bisabuela y bisabuelo se casaron y construyeron una nueva casa para ellos. Un día durante la tormenta, 2 hermanos de la bisabuela vinieron a visitar a los recién casados desde tierras lejanas. En ese momento el bisabuelo no estaba en casa, se fueron a algún lugar por negocios. La mujer puso la comida sobre la mesa mientras los hermanos se sentaban y comenzaban a comer. Un poco más tarde llegó el esposo y la bisabuela fue a ayudarlo con la ropa. Y en ese mismo momento, un extraño objeto blanco redondo de pequeño tamaño voló por la ventana. La pelota fue a parar a la mesa donde cenaban los hermanos. Antes de que nadie pudiera recuperarse, hubo un fuerte estruendo y toda la casa se llenó de un destello blanco cegador. Después de un par de segundos, todo desapareció. El rayo en la bola desapareció. Ambos hermanos estaban muertos. Un día, un criador de caballos decidió volver sus caballos al establo y fue a buscarlos. Encontró un lugar donde pastaban. Todos estaban allí, excepto por un potro. El hombre comenzó a buscar este potrillo, pero no lo encontró cerca. Entonces decidió ir al bosque cercano y pronto, al lado del bosque, encontró las huellas de un animal que conducía al bosque. El criador de caballos siguió el rastro más lejos, caminó por el bosque durante mucho tiempo, hasta que notó la extrañeza. Había un silencio absoluto en el bosque. No se oía ningún sonido de pájaros ni animales. Luego comenzó a sentirse extraño, como si estuviera borracho, aunque apenas bebía. El hombre decidió que solo estaba cansado y avanzó más en el camino hasta que vio algo que lo asustó mucho. Un potro destripado yacía en el suelo, siendo devorado por la criatura. La criatura era muy extraña, era blanca y tenía aproximadamente el tamaño de un oso, pero tenía una forma muy incomprensible. Era imposible distinguir dónde estaba la cabeza y las extremidades. Era imposible incluso imaginar un contorno aproximado, porque la criatura parecía estar en una niebla, aunque no había niebla. La criatura escuchó un ruido del hombre y dejó de moverse. El hombre sintió la mirada de la criatura sobre él. Estuvieron de pie durante varios segundos hasta que la criatura, de repente, comenzó a transparentarse y desaparecer. Cuando se disolvió por completo, el bosque dejó de estar en silencio y el extraño sentimiento desapareció del hombre. Poco después de ese incidente, el hombre enfrentó una serie de problemas. Primero, su esposa lo dejó repentinamente por otro hombre. Luego, por diversas razones, sus animales comenzaron a morir. Y luego, su casa se quemó. El hombre se volvió alcohólico y en estado de ebriedad contó esta historia. Al final, agregó que vio algo que una persona común no debería haber visto, por lo que su vida comenzó a colapsar. Y con esto concluimos estilo de Yakutia. Quería traer un hilo diferente con nuevas historias para no traer las mismas repetidas bien quemadas.
Y creo que también hay que renovar los videos antiguos de Yakutia para que se oiga mejor, porque sí, el audio estaba muy feo en ese entonces. También quería desearles una bonita y feliz Navidad, chicos. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito, la gente que comenta. La verdad, se siente muy bien que estén apoyando aquí este hobby. Así que por favor no olviden suscribirse. Saben que todos los viernes les traigo video de 4chan y de Reddit. Y como siempre, soy el Desterrado Errante y los espero aquí en la Conjura de los Desterrados. Se les quiere mucho, chicos, y feliz Navidad a todos. Bye.